Pasamos ahora a la siguiente intervención de la mano de Juan José Fondevilla Aparicio. Es doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y jefe del Departamento de Conservación del Patrimonio Histórico del Servicio de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, en Huelva. Fue asesor técnico de la entonces Dirección General de Bienes Culturales, desde la que se participó activamente en la redacción y gestión del Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía, cuya formulación se llevó a cabo de forma coordinada con las postulaciones del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, de cuya comisión de seguimiento forma parte. Fue ponente de la Carta de Baños de la Encina para la conservación de la arquitectura defensiva de España. Es autor de diversas investigaciones sobre patrimonio defensivo en colaboración con las universidades de Huelva y Sevilla, y abordó en su tesis doctoral el desarrollo de metodologías de caracterización y análisis geoespacial de paisajes fortificados, precisamente. Es justo este tema del que viene a hablarnos con una ponencia que se titula Instrumentos y metodologías de caracterización y análisis espacial de paisajes culturales fortificados. Te paso la palabra, Juan José. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alba. Pues como contaba Fernando Cobos, hemos intentado coordinar las dos presentaciones para no repetir conceptos, por contra de intentar ser complementarios, ¿no? Con lo cual, pues no hablaré de fragilidad visual o perceptiva, pero sí desarrollar algunos instrumentos de análisis espacial muy vinculados tanto al análisis que tiene que ver con la visibilidad y la intervisibilidad, también la prominencia visual, así como análisis que tienen que ver con la transitabilidad y las relaciones dentro de los sistemas castrales, ¿no? Así, si hay una arquitectura que se ligue indisolublemente al territorio sobre el que se erige, esta no es sino la arquitectura defensiva. Labrar castillos y fortalezas requiere una primera aproximación y estudio detallado del medio físico sobre el que se asienta y el territorio al que presta guardia y defensa. Fortificar supone una proyectación del espacio con funcionalidades militares y defensivas, pero también de representación del poder y de sustento a los procesos de poblamiento tras la conquista por las armas de un territorio en disputa con el objeto de consolidar los dominios. Así, en esta imagen, por ejemplo, del castillo de San Marcos, parece claro y evidente la temática de este seminario, ¿no? Sería ilógico caracterizar este castillo aisladamente del territorio sobre el que se asienta. La propia Hoz del Guadiana demarcaba la frontera natural entre Portugal y las tierras de Castilla, enfrente el castillo de Alcautín, pero a los pies de esta fortaleza se encontraba el propio poblamiento con un baluarte adelantado. Aquí vemos la lección del enclave geográfico como es determinante a la hora de fortificar este territorio, y aunque hoy lo vemos como una formalización de una arquitectura abaluartada que desarrollada en los siglos XVI y XVII en el contexto del conflicto bélico con Portugal, por eso son fortalezas enfrentadas y el Guadiana, como decíamos, era la frontera natural, visible desde el propio castillo de Alcautín. Como vemos, a pesar de la figura de elementos indisolublemente unidos a ese concepto de arquitecturas abaluartadas, como el rebellín, las medialunas, sin embargo, en este paisaje, ya Duarte de Armas, a principios del siglo XVI, dibuja la existencia de una fortaleza anterior, de un castillo viejo que correspondía al castillo medieval erigido en época bajo medieval cristiana y vinculado al marquesado de Gibraleón, sobre el que después se trazaría, precisamente ese es el plano del ingeniero militar Ignacio Sala, sobre el que se fortificaría ese mismo enclave. Y aquí incido en algo en lo que se ha hablado también en este seminario, ¿no? Y el propio Fernando ha resaltado, ¿no? La deformulación de estas defensas. Es una superposición diacrónica. Cuando hicimos las excavaciones arqueológicas, vimos que sobre el primitivo castillo del siglo XIV se realizan deformas en el XV y después en el XVI y XVII se llevan a cabo la conformación de la actual imagen del castillo. Incluso se hace un proyecto de acuartelamiento de tropas que nunca se llegó a formalizar. Pero esto es común a otras fortalezas, como el caso de Niebla. Niebla, sus cercas urbanas de cronología almohade, sin embargo, la fortaleza señorial, su alcázar, se adelanta sobre la muralla urbana y se erige sobre la primitiva alcazaba. En esta imagen, tomada desde la propia torre poligonal de la cerca urbana, queda bien claro la fundamentación de su emplazamiento estratégico, ¿no? Vigilando el cauce del río Tinto, sobre el vado, sobre el puente que lo cruza. Y las propias torres puerta, como esta puerta del Buey recientemente restaurada, vemos cómo se emplaza al lado del cauce del río Tinto. Incluso la puerta del agua estaba lógicamente emplazada en el tramo de muralla que iba circundante a la margen derecha del río Tinto.
Hoy, hablando de impactos, precisamente el trazado del ferrocarril supone una barrera física importantísima que desdibuja parte de esas claves que en su día fundamentaron la propia lógica de la defensa, ¿no? En esta carta geográfica del condado de Niebla se observa el lugar central de la fortaleza de Niebla en relación al vasto y extenso territorio de su condado, ¿no? Pero no solo en fortalezas abaluartadas, en fortalezas protobaluartadas como la de Niebla, también en fortalezas bajo medievales cristianas como esta, está claro ese concepto de implantación estratégica. Y como aquí el castillo de Torres, un castillo portugués construido por la Orden Militar Hospitalaria en la conquista precisamente de este territorio, en su apoyo en lanzas, se aposta justamente sobre la ribera del Múrtiga, que es un eje de penetración clave desde Portugal hacia tierras de Castilla. Por lo tanto, si queremos desarrollar un análisis de los sistemas fortificados y trascender sus arquitecturas concretas e ir más allá del entorno, hemos de empezar analizando el medio físico y el espacio geográfico. Así, las variaciones orográficas presentes en el medio físico presentan magnitudes como la elevación, la pendiente o la curvatura que afectan de forma decisiva a la transitabilidad del espacio geográfico, condicionan la inexpugnabilidad de los enclaves en altura, definen pasos naturales o flujos de tránsito preferente que se corresponden con los caminos históricos y vías pecuarias y condicionan de forma determinante el curso de los cauces fluviales. Devienen tales parámetros de la propia génesis del territorio, de su geomorfología, que a su vez condiciona la litología de ese medio físico, la erosión diferencial, el propio paso del tiempo, pues, es quien termina esculpiendo el soporte físico de estos paisajes fortificados, aportando su esqueleto base. El espacio geográfico define a través de las características fisiográficas del medio físico el lienzo base sobre el que grafiar la traza del sistema defensivo dispuesto para el control estratégico del territorio histórico. Castillos y fortalezas se apostan así sobre caminos y pasos naturales, se erigen sobre crestas prominentes para el dominio visual del espacio, vigilan fronteras, securizan bajo su mirada cauces fluviales y manantiales surgentes estratégicos. Representan además, desde la solidez de sus fábricas históricas, la contundencia del poder asentado sobre su territorio, sobre su jurisdicción, como representación icónica del poder feudal o del Estado. Por lo tanto, el territorio es el primer elemento conformador del paisaje, un paisaje que después antropiza para precisamente su fortificación. En esta imagen del castillo del Cuerno vemos como el enclave en altura permite un amplio dominio visual del entorno. Esta cordillera, que es la cordillera de la Sierra de Hinojales, demarca la frontera, líneas de marcatorio entre la encomienda del Maestrazgo de Santiago y las tierras de Realengo. Al fondo aparece el castillo de Aracena, que es un castillo ya perteneciente al Concejo de Sevilla, ¿no? Pero no solo es el control visual ejercido desde un enclave en altura, sino también es otro concepto al que aludía Fernando, el valor de prominencia visual, el valor de desde dónde es visto un castillo, como es el caso de esta imagen del castillo de Cortegana, que es ampliamente visible y está presente como un exponente claro del poder feudal sobre el territorio desde amplias distancias en el horizonte, ¿no? Y al final es la orografía la que marca buena parte de los parámetros que condicionan o que coadyuvan a la defensa. Lo veíamos también en el plano de Ignacio Sala, como la propia representación selectiva del ingeniero representa aquellos elementos que coadyuvaban a la defensa y no otros, ¿no? El castillo de Torres, que antes lo veíamos en la imagen aérea, aquí vemos su emplazamiento en relación a ese plano orográfico y en el contexto de su sistema castral, que no es otro que el de la banda gallega, ¿no? Pero esa orografía deviene de las propias unidades geotectónicas, que a su vez tienen que ver con las unidades geomorfológicas. Vemos como hay una correlación entre esas unidades que están ligadas a las edades geológicas y las fortificaciones, que a su vez conforman unidades litológicas con unas características de materiales, ¿no? Si hacemos un zoom aún más de detalle, vemos como fortalezas como Encinasola, cumbres de San Bartolomé, cumbres en medio o cumbres mayores se alinean claramente sobre un área muy concreta correspondiente a la zona de áreas ígneas y volcánicas sobre sustratos cámbricos, es decir, los más antiguos y los más duros, que desde el punto de vista litológico se asocia precisamente a rocas volcánicas y subvolcánicas básicas e intermedias, que sobre un sustrato de pizarras y grauwacas y areniscas hacen que correspondan a los suelos más resistentes a la erosión diferencial. Por eso se corresponde también con los enclaves más elevados.
Pero si analizamos las unidades tectónicas presentes en el propio medio físico, vemos como estas fallas y plegamientos al final terminan por marcar también la dirección de los cauces fluviales, de las direcciones de los caminos y vías pecuarias, porque son los pliegues que van marcando esa orografía y están en el origen mismo del territorio. Por eso en este mapa de elevaciones vemos que al final las defensas dispuestas sobre esta encrucijada de fronteras se asienta precisamente sobre los lugares más prominentes, ¿eh? Pero como decíamos, también los cauces fluviales se condicionan por ese propio sustrato del medio físico. Por eso cuando analizamos y hacemos una representación selectiva de ese territorio en base a los cauces fluviales, vemos que existe también esa correlación. Incluso en algunos casos, como esta imagen del castillo de Noudar, se asienta justamente sobre el encuentro, sobre la confluencia entre la ribera de la Ardila, que a su vez demarcaba Portugal de las tierras de Castilla, y la ribera del Múrtiga. Es decir, que las propias, como se ve en esta imagen, la funcionalidad es clara del control de estos pasos naturales, de estas márgenes de los ríos que demarcaban fronteras y eran también vías de comunicación. Antes habíamos demarcado el castillo del Cuerno por su prominencia. Sin embargo, a pesar de ser un enclave elevado, vemos como también vigila, en este caso, la ribera de Sotomayor. Y aquí, en este caso, la ribera del Múrtiga, que antes referíamos, fijaos la importancia de esos márgenes, esa vía de penetración potente sobre tierras de Castilla, por lo que se construye el castillo precisamente de Torres, emplazado en este promontorio, en un lugar estratégico. Pero incluso Cumbres Mayores, que ocupa una centralidad respecto de uno de sus sistemas castrales, el definido por las fortalezas de las tres cumbres, cumbres bajas, cumbres altas y cumbres de en medio. Efectivamente, lleva a cabo también un control sobre muy claro y un dominio visual sobre los territorios de cultivo emplazados al sur de la ribera del Sillo. Pero en ocasiones, incluso como en el caso del Guadiana, demarcaban incluso cauces secundarios, como este arroyo de la Víbora, servía para la demarcación entre las tierras del Maestrazgo de Santiago y en las zonas de realengo vinculadas al concejo de Sevilla. Este es el castillo de las Torres de Realejo y arriba, este es el castillo de Torres de Realejo, y arriba vemos el castillo de Real de la Jara y en medio esa demarcación, como vemos en esta imagen opuesta, Real de la Jara, Torres de Realejo. Este es el camino de Santiago sobre el que se apostan y como una vez más aquí los límites de este cauce fluvial demarcan el territorio a nivel también de limes, ¿no? Y en el caso de Santa Olalla está la ladera en torno a la cual se dispuso en su momento está el despoblado medieval y también en este caso existe el barranco de Arroyo Limón, donde el puente medieval lo salvaba para llegar a una fuente que había al otro lado de la misma, ¿no? Fortificaciones islámicas, como el caso de Gibraleón, claramente su emplazamiento está ligado en este caso al control de este vado, que se corresponde además con una vía romana que conectaba las zonas de producción minometalúrgica con las zonas de la tierra llana onubense. Por lo tanto, el propio río y el vado es controlado claramente por este emplazamiento defensivo. Si analizamos la cuenca visual, y adelantamos ya algo que desarrollaremos más adelante, vemos como la fundamentación de la cuenca visual del castillo está claramente ligada al control de ese paso y al propio cauce del río, ¿no? Pero no solo hemos de centrarnos en los ríos y cauces superficiales, sino también en manantiales y aguas subterráneas, como el caso de Zufre, que se asienta esta ciudad murallada andalusí sobre precisamente un espacio donde está plagado de surgentes y manantiales que permiten el sustento de la población, ¿no? Ahora, si un elemento está ligado de forma determinante a los caminos, son los caminos, a la arquitectura defensiva son los caminos y vías pecuarias, porque en realidad estas arquitecturas ya no solo desde una lógica militar y defensiva, sino también de representación del poder y de el control tributario de los tránsitos de ganados y mercancías, se apostaban sobre estos caminos. Y aquí vamos a ver un ejemplo muy claro, ¿no? Cumbres de San Bartolomé en relación a la vereda de Portugal, pues claramente es un castillo que se aposta y se adosa prácticamente al trazado de la misma, pero en él confluye también el cordel de ganado de Sevilla-Badajoz, desde donde provenían en la Edad Media precisamente los ganados mesteños. Y este castillo de Cumbre de San Bartolomé, si damos continuidad a la vereda de Portugal, termina en el sistema defensivo con el castillo de Cumbres mayores al fondo de perspectiva y entre medias el castillo de Cumbres en medio, al que confluía también otra cañada real, en este caso la cañada real soriana. Por eso los predios colindantes al castillo
de Cumbres en Medio, hoy reconvertido a iglesia, puesto que se adosó la fábrica de la iglesia parroquial a las ruinas del castillo, pues tienen todavía, conserven el topónimo de Corral del Rey, porque en ellos se estabulaba el ganado a efectos de su securización y también del pago de los derechos de portazo, ¿no? Si miramos hacia la frontera con Portugal, vemos como Cumbres de San Bartolomé, siguiendo la vereda de Portugal, al fondo vemos Encinasola, y a su vez la Cañada Real, perdón, el Cordel de Sevilla-Badajoz, vemos cómo confluye en la ribera del Múrtiga, donde en ese promontorio se elevaba el castillo de Torres. Como vemos, es un sistema defensivo dispuesto en torno a los caminos, también las veredas y tránsitos de ganados, ¿no? Desde la propia frontera, a pocas leguas de la frontera de Portugal, aquí vemos el fuerte de San Juan, pero aquí está el castillo medieval. Al fondo, perspectiva, se ve desde Encinasola Cumbres Mayores, y desde Cumbres Mayores se ve al fondo Encinasola, y este era el camino con sus fortalezas de Cumbres en Medio, Cumbres de San Bartolomé y Encinasola, ¿no? Estas relaciones visuales se materializan no solo desde la vista aérea, desde los propios adarves del castillo de Cumbres Mayores aparecen en el fondo de perspectiva Encinasola, pero también los caminos que se adentraban en tierras del Maestrazgo de Santiago, ejemplificado aquí en el caso que vemos en el castillo de Segura León, que llegó a ser sede de la encomienda, ¿no? Por lo tanto, los análisis de caracterización de estos paisajes fortificados es fundamental. La representación no de la red actual de caminos y carreteras, sino de la red de caminos y vías pecuarias históricas y de los cauces fluviales que también en ocasiones eran límite y en otras sus riberas servían para el tránsito, ¿no? Pero el paisaje es más que el medio físico que lo estructura, trasciende el territorio que acota su ámbito, el paisaje deviene en una interacción entre la propia naturaleza y las sociedades que en cada momento histórico antropizaron ese espacio y concibieron una determinada estrategia de implantación y defensa de su poblamiento. El paisaje en tal sentido es resultante de ese sincretismo y constituye intrínsecamente un hecho cultural, ya lo resaltaba Fernando en su intervención de antes, ya que el mismo se construye mentalmente en base a la percepción que de este lleva a cabo cada sociedad. Cada patrón cultural presente en las sociedades históricas determina el constructo cultural que constituye el paisaje fortificado, que a su vez se reformula evolutivamente. Es pues resultante de una superposición diacrónica de diversos registros que hemos de segmentar para poder interpretar y leer sincrónicamente. Pero claro, cuando vemos imágenes virtuales como esta de la fortaleza señorial de Niebla, está claro que hay una representación icónica, claramente del poder señorial sobre el territorio. Así, Humberto Eco incide sobre la esfera signo-simbólica en la hipercodificación presente en toda forma de patrimonio histórico, cuyo registro fragmentario dificulta enormemente la conversión del significante en significado cuando desconocemos el lenguaje que codificó ese paisaje, su fundamentación prístina, en definitiva. Las aproximaciones al estudio de las arquitecturas castrales han primado en mayor medida su análisis y caracterización formal o funcional, priorizando estas facetas respecto de su significación simbólica, no carente, por otro lado, esta última de dimensión agonal, inherente a la fundamentación misma de la erección de estas fortalezas. La sociedad medieval, por ejemplo, se caracterizó muy al contrario por la prevalencia del pensamiento simbólico en una sociedad en la que el simbolismo impregnó la visión del mundo afectada por un sistema de creencias y que trasladó incluso a la representación cartográfica de un universo en la que la cosmografía se tornaría en cosmología. La faceta funcional de esa dimensión intangible, que la identifica como arquitecturas militares con funciones defensivas, pero también ofensivas, se refiere a la fuerte componente de persuasión pasiva que la mera asistencia de la fortaleza generaba sobre el enemigo. Se habló de esto esta mañana, ¿no? De forma que autores como Edward Cooper llegan a anteponer esa función psicológico-intimidatoria a la propia faceta funcional activa, ¿no? Aquí vemos la representación claramente simbólica del mundo en esta representación del Beato de Líbana, pero también la iconografía vinculada a la expansión territorial de los reinos peninsulares con un lenguaje cruzado del que se apropian los propios reyes, como Alfonso IX en su representación icónica, ¿no? Pero los propios registros epiteliales, las propias murallas, como fortalezas, como en este caso la de Cumbres Mayores, incorporan bajo relieves como esta de San Miguel Arcángel, precisamente en la puerta de San Miguel, representando esos mismos ideales, ¿no? También en la puerta, en la poterna del Sol y de la Luna, pues vemos la temática, ¿no? El Sol, el Altísimo, superponiéndose a las tinieblas, la guerra contra el infiel, dentro de ese lenguaje cruzado en el contexto del cual se construyen estas fortalezas, ¿no? Pero aquí vemos la planta del Castillo del Castro, no tendría ningún sentido, como bien ha incidido
Fernando con anterioridad, analizar cada una de estas fortalezas de forma aislada de los sistemas en los que se integran. Así este castillo, que es el de Pie Castillo o el Castro, claramente se encuentra vinculado al sistema defensivo trazado en torno al Camino de la Talla. Este Camino de la Talla vertebraba los tránsitos comerciales al final de la Baja Edad Media entre Portugal y Castilla, teniendo como fondo de perspectiva precisamente, en este caso, Gibraleón. Y en torno a él, como vemos, se lleva a cabo toda una disposición de un sistema defensivo donde sobre la propia frontera se coloca, por ejemplo, las torres fuertes de Vica y Malpica, una del lado del señorío jurisdiccional de Gibraleón y otro el de Niebla, que pugnarán precisamente por el control fiscal de todos esos tránsitos de mercancías y de personas, ¿no? Del fértil comercio con Portugal. Vemos, analizando la cuenca visual del Castillo del Castro, cómo su cuenca se vuelca en el control precisamente de ese camino. Si analizamos la direccionalidad radial de su cuenca visual, vemos como la superficie mayor es donde se realizan las interacciones con las distintas torres atalayas y demás fortalezas que integran ese sistema. Es posible, desde técnicas de sistemas de información geográfica, estratificar la cuenca visual para ver cuál es la atenuación, la nitidez con la que se producen esas interacciones y comprobar, además, también in situ que los resultados del sistema son contrastables. La cuenca visual conjunta permite observar de todas las fortalezas que se dispusieron en torno a este sistema lineal, en torno al castillo de la Talla, al camino de la Talla, focaliza el control de esta bifurcación donde se emplazó la atalaya precisamente de Navamulera, desde el cual salía una bifurcación buscando el castillo de Peñalaje, que se emplazaba a su vez en otros dos caminos, que era el camino del Duque. En definitiva, de esos análisis de intervisibilidad en relación al camino que estaban realizando sobre un control estratégico, permite hablar ya de sistemas desde ese punto de vista, de las relaciones de intervisibilidad. También hemos de hablar desde el sistema desde el punto de vista de las relaciones jerárquicas y de la caracterización de los mismos, porque no todos eran castillos o fortalezas nucleares, sino que, como vemos, está la fortaleza, la torre caminera de Navamulera, otras fortalezas se emplazaban en la frontera con Portugal, como veíamos, enfrentadas a la de Alcautín. Por lo tanto, una fortificación encuentra su fundamentación última desde su inserción en un sistema castral, en el que ocupa un determinado lugar, relacionándose desde el punto de vista topológico, jerárquico, funcional, espacial y visual con el resto de estructuras defensivas incorporadas a la red castramental. El análisis de tales relaciones requiere del previo estudio de los condicionantes de contorno, fronteras, pasos naturales, ámbitos jurisdiccionales de gestión, proximidad, caminos, vías pecuarias o cauces fluviales y sus vados. La centralidad o dimensión periférica, su relación de complementariedad respecto de las solicitaciones poliorcéticas demandadas de las otras fortalezas, requieren de un estudio a escala territorial que excede de la concreción de sus fábricas históricas, así como de su entorno inmediato, para adentrarse en el paisaje al que estructura y vertebra como hito referencial. Los vínculos entre cada nodo que integra la red castral se materializan en ámbitos funcionales en los que se operan las interacciones y que devienen del análisis detallado de las condiciones de contorno que rodean la existencia del sistema defensivo desde su génesis hasta sus sucesivas reformulaciones cuando los condicionantes geopolíticos mudan. Y todo ello ha de incorporarse al modelado espacial, también los condicionantes inmateriales. Pero desde un punto de vista de caracterización morfométrica, si analizamos, por ejemplo, un subsistema dentro de esa banda gallega, como es el conformado por las fortalezas de Cala, Real de la Jara y Santa Olalla, que conforman una triangulación para la defensa, para la vigilancia y el control estratégico de la Vía de la Plata, y si analizamos el espacio concreto entre esta fortaleza y su atalaya satelital, en este caso no es una atalaya que hostigue a la fortaleza, sino que la complementa, que es el caso de la atalaya del Alto del Viso, vemos como la modelización del territorio es clave. Este es el modelo TIM, esta es la malla conformada por triangulación de Delaunay, porque a partir de estas modelizaciones tridimensionales es posible obtener variables derivadas orográficas, como la pendiente orográfica, que nos informa sobre la inexpugnabilidad de esos enclaves y nos aporta información muy interesante, como la orientación también de las facies orográficas, que es clave en la determinación de las relaciones de intervisibilidad y de visibilidad global sobre el territorio, de curvatura, que junto con el de pendiente y elevación condicionan la transitabilidad. De eso es posible, por álgebra de mapas, llegar a mapas sintéticos, como este de rugosidad del terreno, que nos establecen en definitiva los índices sintéticos de resistencia al tránsito, por lo cual es posible grafiar
cómo de difícil es moverse por el territorio a través de este mapa de impedancia, la transabilidad, que establecen rangos de mayor a menor dificultad e incluso trazar rutas óptimas de conexión entre ambas, ¿no? Por lo tanto, la transitabilidad, esa anisotropía a la que incidía Fernando Cobos en la intervención anterior, es clara, ¿no? En este esquema se ve muy claramente. Las fortalezas no se relacionan a través de distancias euclidias o rectas con círculos convergentes. La presencia simplemente de un camino, de un río, cambia ese territorio y hace que sea anisótropo, ¿no? Es posible esas impedancias trasladarlas a las relaciones de espacio-tiempo a través de las formulaciones de Waldo-Tobler, definiendo el concepto de isócronas, que hace más discernible el concepto de rugosidad del terreno y de impedancias a la transitabilidad, y que nos permiten ver cómo desde la fortaleza, por ejemplo, de Santa Olalla, las relaciones de distancia respecto al resto de estructuras presentes en el subsistema castral no se relacionan desde una distancia recta, sino de relaciones de distancia-coste, donde ya hemos aplicado los rangos de impedancia de la transitabilidad y que podemos transformar de forma más discernible a isócronas, modelándola en distancias de desplazamiento ecuestre, en este caso en rangos de media hora. Pero no solo desde una fortaleza, así que lo que queremos es analizar la triangulación defensiva, la interacción de las tres. Es posible trasladar estos mismos conceptos al análisis conjunto. Y repasando hacia atrás, vemos como al final esa implantación de este sistema defensivo tiene que ver con una depresión que se produce precisamente en el tránsito de la Vía de la Plata, donde las elevaciones son más atenuadas y las pendientes también son menores, lo cual facilita el tránsito entre las fortalezas y los vértices de este trapezoide se ubica el sistema defensivo. Ello permite analizar aspectos clave como la vulnerabilidad espacial y los puntos de penetración territorial, que son los que fundamentan, como vemos, la colocación de los sistemas defensivos. De hecho, ese sistema defensivo lo que pretende es controlar este paso claro que desde ese límite demarcatorio se produce hacia el interior, al igual que desde Portugal. Vemos como los puntos de penetración son los que están protegidos por los sistemas defensivos. Los sistemas de intervisibilidad también condicionan claramente la implantación de los sistemas de defensa, de los sistemas castrales. Algunas relaciones se ven, como hemos visto en la imagen anterior, desde los propios adarves. Ahí vemos el castillo de Segura León, desde el castillo de Cumbres Mayores, pues de imágenes aéreas, pero sin duda que los sistemas de información geográfica permiten un análisis muy detallado de la cuenca visual, pudiendo parametrizar la dimensión global de la misma, las relaciones de intervisibilidad, la inserción de esas relaciones dentro de las conexiones de sistema y, en definitiva, analizar también esas conexiones de sistema en relación a los límites físicos, la frontera con Portugal, el límite demarcatorio con las encomiendas templar y santiaguista, es decir, hacer un análisis de consulta de conjunto para que cada fortaleza se vincule siempre al sistema castral en que se integra y ser capaces incluso de identificar en base a ello subsistemas para la definición de los mismos y hacer análisis comparativos de las relaciones de intervisibilidad entre ellas, ¿no? Así, por ejemplo, no solo lo que se ve desde una fortaleza, sino cómo interaccionan visualmente, como hemos visto en esa triangulación, de tal manera que las transeptas, como veíamos también en el caso de las distintas atalayas antes analizadas, vemos como, por ejemplo, la relación entre Santa Olalla y visual y el Real de la Jara, al analizar la transepta no hay obstáculos orográficos y por eso la conexión visual es posible. Sin embargo, entre Cala y Santa Olalla no, porque existen cordilleras que impiden tal conexión visual. Por eso se dispuso en alto la atalaya del Alto del Viso, desde su propia cota de rasante, ya salva ese escollo y permite la conexión con las demás fortalezas, pero si estimamos una altura de 8 metros de coronación de sus terrazas, vemos como desde ahí se consigue la interacción con el resto de fortalezas del sistema. Por lo tanto, no es solo hay que analizar la cuenca visual de cada una de estas tres fortalezas, que son estas, el Real de la Jara, Cala y Santa Olalla, sino de la conjunción de las tres para analizar su cuenca visual acumulativa, obtenida por superposición de las mismas. Y analizar la labor de la implantación de esa torre atalaya, cómo complementa la cuenca visual hacia poniente, vigilando los caminos que se adentran hacia Santa Olalla de esta posición y también habilitando el enlace óptico con Cala, ¿no? Terminando, simplemente analizar que la cuenca visual es posible
parametrizarla con mucho más detalle, buscando no solo la visión total que se abarca desde un punto de observación de una fortaleza, sino la cuenca visual de Hiduchi, que permite la estratificación en distintos bases, aquí cada 5 kilómetros, permite analizar la nitidez con la que se llevan a cabo las conexiones visuales en rangos de 5, 10, 15, 20 o 25 kilómetros. Pero si realizamos una vectorización de la cuenca visual y vamos a su cuenca matricial, conseguimos con ello analizar la cuenca visual direccional a través del parámetro de la elipse de desviación estándar que nos indica la dirección al que dirige la mirada la fortaleza o el lugar central en que se emplaza precisamente el dominio visual de ese conjunto defensivo, ¿no? También podemos analizar la distinta orientación cardinal de la cuenca, la densidad sobre la que se concentra el dominio visual ejercido sobre ese territorio y vemos que claramente se centra en ámbitos relacionados con el propio camino al que triangulan y incluso se pueden realizar cálculos más complejos como los que tienen que ver con la cuenca visual difusa, que incorpora ya conceptos de inteligencia artificial, de atenuación en base a parámetros de inferencia de condicionantes atmosféricos, además de la distancia, como vemos mejorando la estratificación en distancias euclidianas. Por lo tanto, un castillo no solo es una fortaleza aislada, sino que aquí en el caso de, por ejemplo, de la fortaleza de Fregenal, su funcionalidad está ligada al control de esta encrucijada. Sin embargo, la disposición de las atalayas de Higuera de Fregenal y de la atalaya de San Pedro consiguen completar su cuenca visual, en definitiva, conseguir la interacción entre todos los sistemas de defensa dispuestos para la vigilancia de los caminos y de las demarcaciones. Estaban ya grafiadas en este plano del siglo XVIII. Es posible analizar también la visibilidad secuencial en base a los distintos caminos de tránsito o incluso la prominencia visual, que es lo que se ve de no lo que ves desde una fortaleza, sino cuánto es vista en una fortaleza en relación a la distancia diferencial con el entorno, a 5, 10, 15 o 20 kilómetros y establecer parámetros de cuáles son las fortalezas más prominentes. Lógicamente el emplazamiento de esta atalaya, su alta prominencia permitía también un enlace óptico importante, ¿no? Que se observan en enclaves como el de Alfayat de la Peña, de origen islámico, desde el cual se observa también al fondo de perspectiva el otro enclave del Morante de Calañas. Aquí vemos los restos del mismo y cómo desde el mismo se relacionan ambos, todos ellos integrados en el sistema defensivo del condado de Niebla, ¿no? Por lo tanto, cuando analizamos un sistema castral, ese sistema es más que cada una de sus fortalezas, por compleja que sea. Santa Olalla, Castillo Aroche, Encinasola, Torres, Aracena, Cala, el caso de Almonaster la Real, de Zufre y sus entornos, Fregenal, Jerez de los Caballeros, Segura de León, Montemolín, incluso el monasterio fortificado de Tentudía. Es un sistema defensivo y sus condiciones de contexto y un castillo es un castillo, pero también sus conexiones visuales, como esta vista desde el propio ámbito de acceso al castillo de Torres, desde el que se ve precisamente Cumbres de San Bartolomé y a su vez desde Cumbres de San Bartolomé se ve Torres y los dos permiten avisarse de si hay una penetración portuguesa por la ribera del Múrtiga o por la vereda de Portugal. Por lo tanto, el estudio de estos paisajes relictos se ha de abordar desde un posicionamiento hermenéutico en el que abrir horizontes de interpretación que expliquen el territorio fortificado desde las claves no actuales, sino las que en origen dieron sentido y sustentaron la definición del sistema defensivo del territorio histórico, ¿no? Y esto ya es lo último, no hablaré de aspectos de impacto ni de fragilidad visual, pero sí la posibilidad de establecer cartografía predictiva para desde el análisis de un sistema defensivo poder detectar otras fortalezas que complementen el dibujo defensivo. Y este es el caso de la Torre del Alto del Viso, que se detectó precisamente analizando la carencia de enlace visual entre Cala y Santa Olalla, que antes referíamos. Sin embargo, desde su emplazamiento prominente sí se observa la conexión visual con Cala. Desde Santa Olalla del Cala se ve el Real de la Jara, desde Cala se ve el Real de la Jara, pero solo desde este emplazamiento se podía salvar este escollo que suponía el promontorio de la serranía del Viso, ¿no? Precisamente los análisis a través de un sistema de evaluación multicriterio consideraron la complementariedad de la cuenca visual, la distancia a las fronteras y líneas demarcatorios, a los caminos,
a la elevación, la pendiente orográfica, todas esas variables se estandarizaron y normalizaron para ver qué buscábamos en la complementariedad del sistema defensivo, y los sistemas predictivos permitieron establecer un rango de alta probabilidad de existencia de una fortaleza justo allí donde la encontramos cuando subimos a ese cerro, ¿no? Los factores bivaluados, simplificado el sistema en base a rangos binarios, nos daba exactamente la misma posición preferente de ese enclave, ¿no? Y si lo analizamos desde lógica difusa, realizando una asignación más compleja de las variables a variables sigmoidales o de Gauss, conseguíamos un resultado similar, donde el mayor rango de probabilidad de existencia de una fortaleza estaba justo donde se emplazaba la torre de alto divisor. Con este sistema se detectaron todas estas torres que integraban el sistema defensivo, y por lo tanto los sistemas predictivos también nos permiten completar a través del análisis y el conocimiento del territorio, de las fronteras y de los condicionantes, lo que defienden y protegen estos castillos y fortalezas. Nos permite no solo conocer el sistema, sino complementar. Muchas gracias.